hoy vamos a estar hablando de maternidades lejos de casa. Eso puede significar muchas cosas, ¿no? Pero ya vamos a estar platicando de eso. Para los que no me conocen, yo soy Betty Noriega Ortega y soy asesora de lactancia materna. Y Irene está con nosotros hoy, Irene del Valle, que además escribió un libro hermoso sobre migración que se llama Ni de aquí ni de allá. Ujú. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues soy de México, soy migrante desde hace ya casi 8 años, migré a España, mi segunda migración, anteriormente había vivido en Argentina, pero eso fue un periodo cortito, un año. Y bueno, me dedico, mi propio proceso migratorio, ¿no? Que fue bastante, tuvo bastante turbulencia emocional, me llevó a trabajar con migrantes. Yo soy psicoterapeuta y este proceso personal me hizo pues también enfocarme con personas que vivían en el extranjero, parejas multiculturales y familias internacionales. Y en el trabajo con personas expatriadas es que me doy cuenta que tenemos muchas cosas en común y que la gente se siente solita en el proceso, ¿no? Que creen que son los únicos locos o locas, porque así lo dicen, ¿no? Que no están disfrutando la experiencia y que se complican y que ven dificultad o que no se integran. Entonces, ver esa similitud en muchas experiencias, aunque cada quien vive su propia experiencia única, me hizo pues decidir escribir el libro, Ni de aquí ni de allá, que justo busca ser como un manual que nos guíe un poquito, ¿no? Algo que a mí me hubiera encantado tener, como poder ponerle nombre a lo que vivía y saber el impacto que tenía no solo en mí, sino en mis seres queridos, ¿no? Tanto en México como en la familia que estoy construyendo acá. Entonces, bueno, eso es un poquito de mí. A mí lo que me encantó de tu libro, bueno, no vamos a hablar solamente del libro, pero ya que estamos en eso, me encantó sentirme tan identificada. O sea, que yo pasaba las páginas y decía, sí, esta soy yo, esta soy yo, esta soy yo. Y también un poco de pensar la otra parte, como dices, ¿no? No solamente en lo que viví yo, sino en lo que también vivieron mis familiares en México. Ujú. Y bueno, a mí ese libro me encantó y se los recomiendo muchísimo. De hecho, se lo voy a regalar a una amiga también de Navidad. Qué buen regalo. Entonces, sí, un buen regalo. Muchas Pero bueno, vamos a empezar a platicar de las maternidades, porque bueno, en mi cuenta hay muchísimas mamás que viven en el extranjero, o sea, que no viven en el país en donde nacieron y que, bueno, ya sea que llegaron siendo mamás o que llegaron primero siendo estudiantes o trabajadoras o esposas y de repente pues se convierten en mamás gracias. y viven este proceso migratorio como mamás, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, como, ¿qué pasa, no? Que cuando nos convertimos en mamás, algo súper fuerte pasa psicológicamente. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Claro, la maternidad es una experiencia, una experiencia que lo ideal es que sea elegida, ¿no? Pero es una experiencia que te confronta a reorganizarte psicológicamente, o sea, cambia tu psique y transforma no solo el cuerpo, sino viene acompañada de esta transformación de cómo percibimos la vida, de lo que es importante, incluso de valores, del estilo de vida, ¿no? O sea, sí toca todas las áreas de una persona. O sea, es imposible que no genere ese impacto. Entonces, si unes una experiencia vital que transforma a una persona, pues imagínate cuando unes dos experiencias vitales que transforman a una persona, como lo es también la migración, ¿no? Que también es una experiencia que igualmente lo ideal sería que sea elegida, que también genera un impacto tan potente en la persona que reestructura su identidad, que le hace entrar como en la reflexión del sentido de vida, de para qué está en este mundo, para qué está en el extranjero. O sea, sí son experiencias que, digámoslo, te invitan a reflexionar cosas que antes Ujú. o sea, no hubiera reflexionado para nada, ¿no? Entonces, Sí. cuando son bien utilizadas y bien elaboradas y trabajadas y tocadas desde un lugar consciente,
dejan de ser abrumadoras y traen mucho crecimiento personal y también pues pueden ser disfrutadas, ¿no? Tanto la migración como las maternidades. Así es. Entonces, bueno, también algo que aprendí contigo y de tu libro es como sería importante prepararnos para la migración, ¿no? Exactamente. Igual que ¿Y qué la pasa con maternidad. la maternidad también, ¿no? Exacto, migración consciente y maternidad consciente sería como yo creo que el ideal. Yo, por ejemplo, así chiquitito te cuento, ahora estoy como justo preguntándome, ¿no? Si realmente quiero ser mamá o no, y estoy trabajándolo en mi terapia, me compré un par de librotes, ¿no? De manuales que traen ejercicios como para hacer esa elección consciente, porque hasta el, no sé, hace 2 años decía, no, yo no, ¿no? Los niños me Ujú, gustan, pero lo decía desde lugares de mucho desconocimiento de mí misma y de la vida. Y hoy por hoy ujú, me lo estoy planteando y creo que sería ideal que todos hiciéramos eso, ¿no? Una elección consciente de migrar, pero también de ser madre, ¿no? Porque puede que siempre hayas querido, pero claro, desde una expectativa, desde una idealización, o quien dice que no quiere, que yo no sé si voy a terminar queriendo o no, si la, más que queriendo, eligiéndola o no. sí. Hay gente que lo dice desde el temor y también desde mucho estereotipo y prejuicio a la maternidad. Entonces, sí es bien Ujú, pues ya no solo informarnos con libros, sino este trabajo que es único, que es ir hacia adentro, ¿no? Porque cada quien es un mundo y la conciencia sí viene muy bien con cursos, con talleres de mano de un profesional, pero sobre todo siempre es muy individual, ¿no? sí. Y eso es algo que yo me he dado cuenta ahora con la crianza, y es que se trata mucho más de mí que de mi hija. Ujú. O sea, muchas decisiones que tomo por mi hija, en realidad las estoy tomando porque me hacen sentir bien a mí. Sí. Ujú. Entonces, es un viaje interior muy, muy profundo de preguntarme, ¿estoy haciendo esto por mi hija o lo estoy haciendo porque a mí me hizo falta de pequeña o me hace falta ahora, ¿no? Ujú. Entonces, sí, es un viaje profundo hacia uno mismo. Pero bueno, yo les estaba preguntando en las historias hace rato a las mamás de mi comunidad que, pues, si les había costado trabajo la adaptación en este país, y, o bueno, en el país en el que vivan. Ujú. Y muchas me decían que sí, o sea, puse una línea y había puntitos en todas partes de la línea, o sea, hay desde las que se les hizo súper fácil hasta las que les costó muchísimo trabajo. Ujú. ¿Cómo crees que afecte la maternidad al proceso de adaptación? Muchísimo. Y muchísimo puede ser para en positivo o sí Ujú, generar una afectación en negativo. ¿Por qué? Y esto, o sea, cuando hablamos de retos, siempre es bien importante entender que los retos no van a ser los mismos para todas las mamás migrantes, ¿no? O sea, esos retos o esas ventajas que las mujeres migrantes que se convierten en mamás o se van como mamás tienen, dependen de cada caso, ¿no? O sea, dependen de si fue una maternidad planeada, deseada, consciente, si estaban psicológicamente en un buen lugar a la hora de ser mamás y a la hora de migrar, si estaban teniendo o están teniendo un momento de estabilidad emocional con la pareja, si ya habían tenido hijos o no, si ya habían migrado o no, o sea, así como podemos poner infinidad de casos, ¿no? Y ahora, ¿cómo influye? Si quieres, nos vamos primero como a los retos como en negativo, ¿no? Y ok. luego, si quieres, como a cómo puede influir positivamente. En la adaptación, por ejemplo, puede tener muchísimos retos que si yo llego a un país y no me estoy, o sea, no he logrado mi proceso de adaptación y estoy teniendo un hijo, puede que eso exacerbe mi desconexión y mi sentir que es aún difícil. ¿Por qué? Porque adaptarse requiere energía emocional, requiere Mm, energía física, requiere, sí, mucho trabajo, ¿no? Entonces, si además a la par voy a ser mamá, puede ser un proceso complejo, ¿no? mm, Em, por el otro lado, si yo estoy apenas atravesando un duelo migratorio, ¿no? Que es ese proceso en el que apenas estoy elaborando la pérdida y los duelos que conlleva migrar y me embarazo en esa etapa, pues
o tengo un hijo en esa etapa, pues puede que lo vea también muy negro, ¿no? Que todo sea como bastante oscuro y que no logre ver como estas ventajas que conlleva la maternidad, ¿no? O también, si de por sí migrar conlleva una reestructuración de la identidad, de quién soy y de la vida que tenía, y la maternidad viene todavía con más reestructuración de la identidad, entonces puede que esa mujer se sienta o esas mujeres se sientan muy perdidas, ¿no? Esos serían algunos de los retos. Más Mira, ser mamá en otro. perdón que te interrumpa, hablando de los retos, nos están comentando que, por ejemplo, esta mamá materna sola en el extranjero y después de un año de migración tuvo un burnout, Ujú. precisamente por la soledad, ¿no? O sea, lo importante de tener una red de apoyo y que si llegas a un país y eres completamente nueva, no tienes esa red de apoyo y Es- a lo mejor ni siquiera te da tiempo de formarla antes de tener a tu bebé. Sí, sí, esa puede ser una desventaja. También otra cosa que depende es la sociedad de acogida. O sea, siempre el país de acogida puede o facilitar o dificultar un proceso. Hay sociedades, hay culturas que son muy acogedoras y otras que no. Y también hay veces que la sociedad puede ser acogedora, pero caíste en un lugar, en un sector, en un grupo de gente que no lo es tanto, ¿no? Que no te lo facilita tanto. Entonces, ahí son muchos los factores. Pero es cierto que también la maternidad puede influir en positivo porque he podido acompañar a mujeres en su proceso que han tenido una perspectiva muy positiva y dicen, para mí tener un hijo me ayudó muchísimo en mi proceso de integración, de socialización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Una persona que estuviera en un duelo migratorio, que estuviera solo viendo pérdida, al convertirse en madre o en esta vivencia de ser mamá, pues toca una de las experiencias más lindas de la vida de una persona, ¿no? Entonces conecta, en vez de con la pérdida, con la vida, con el comienzo, con el inicio, y una mujer también puede verse influenciada positivamente en ese sentido. O, por ejemplo, un niño siempre es un motor y motiva e impulsa a la socialización. O sea, un niño requiere de doctores, o sea, requiere que la persona salga y lo que tal vez no haría por sí misma, lo hace por su hijo o por su hija, ¿no? Ujú. Que si las clases de yoga para embarazadas o para mamás con sus bebés, y eso ya invita a que esa persona tal vez tenga una facilidad para socializar con gente que está en su misma experiencia, en su misma situación y se lo facilita, ¿no? O por Mm. ejemplo, me recuerdo mucho una paciente que decía que estaba bloqueadísima con el idioma y cuando se embarazó no le quedó de otra porque sabía que necesitaba hablar el idioma por su bebé. Entonces, a veces como que solo nos quedamos como cómo puede impactar negativamente, pero también el ser mamá en el extranjero puede ayudar a que esa persona se integre, procese su duelo e incluso eche raíz, ¿no? Tal vez antes no le veía sentido de estar acá y tal vez mi bebé ahora es esa razón para echar raíz en esta cultura como aceptar esa elección que hice de emigrar, ¿no? Entonces, puede influir en muchos sentidos, incluso puede influir también en algunos ventajosos y en otros no tanto. Y bueno, ahí es una balanza, ¿no? De cómo la persona lo va sobrellevando, qué estrategias y qué fortalezas pues utiliza para contrarrestar las desventajas y empoderarse de las ventajas de ser mamá en otro país, ¿no? Sí, exactamente. Y ve, o sea, nos están comentando que sí, que a esta mamá le ayudó a aprender el idioma de su país de acogida súper rápido. Y sí, ¿no? A lo mejor no te atreves a hablar en ese idioma, pero de repente si es por tu hijo, hablas porque hablas, ¿no? Claro, y porque además tu hijo va a aprender ese idioma porque va a estudiar en ese idioma. Y si no, ya no, o sea, va a llegar un punto en el que, por supuesto que puedes hablar tu idioma con tu hijo, pero tú vas a querer enterarte, ayudarle en las tareas. Había una mamá que decía, es un ejemplo que pongo en el libro, por ejemplo, que en su casa no habían tenido problemas hasta que el hijo se escolarizó y un día invitó a los amiguitos y no los pudo atender y se sintió como mal de decir, no pude interactuar con los amigos de mi hijo. Sí, nosotros perfectamente funcionamos en inglés y yo con mi hijo en español, pero ya que vinieron los amiguitos hablando holandés, pues no me enteré de nada. Entonces son estos motores que luego invitan, ¿no? A que Ujú. las mujeres que son mamás en el extranjero, pues todavía se integren mucho más.
Sí, yo contando un poquito mi experiencia personal, yo llevo ya 12 años en Alemania, entonces digamos, no es que, o sea, yo ya pensaba que yo ya estaba bastante adaptada, pero yo llegué a Alemania siendo estudiante y siento que cuando llegué, no sé, como que llegué como muy joven, Ujú. con ganas de comerme el mundo, ¿no? Como que y llegué a un ambiente muy internacional porque donde estudiaba era así, era un ambiente internacional. Y de repente cuando nace mi bebé y además nace en pandemia, eh, siento que tuve la oportunidad de realmente, no sé, siento que encontré mi lugar como migrante. Antes no me, si me hubieran preguntado, ¿tú te identificas con la palabra migrante? Como que no sabía qué responder. Y después, ahora realmente me identifico con esa palabra y siento que es una palabra hermosa, o sea, que sí realmente me define Ujú. y a muchas personas que están aquí, por supuesto, y que significa tantas cosas tan interesantes, ¿no? Como transformación, resiliencia, eh, no sé, ¿qué opinas? Sí, o sea, creo que, claro, esto que dices es muy importante, porque claro, tú ya te sentías adaptada, ¿no? Pero un bebé, un hijo, te confronta a nuevos duelos, a nuevas pérdidas y a nuevas ganancias de estar en el extranjero que antes no vivías en tu identidad y al convertirte en mamá ya te enfrenta a esos nuevos retos, ¿no? Y entonces es ser migrante como mamá, o sea, eso ya conlleva como otra cosa, ¿no? Y también tal vez, como dices, tú estabas en un ambiente como más internacional y pero ya ser familia en el extranjero ya también como que nos hace poner tal vez los pies sobre la experiencia migrante todavía más, ¿no? Porque te Ujú. da que ya no solo son tus pérdidas o tus ganancias, sino las pérdidas y las ganancias de tu hijo, ¿no? Ya no Sí. solo eres tú la que está lejos de la familia y la que hay cosas que no compartirás, sino ya también vives ese duelo o también esa ganancia, ahora hablamos de ganancias, por tu hijo, ¿no? Por ejemplo, el decir, hoy pues mi hijo no va a vivir todas los festejos o sus momentos más importantes al lado de su familia siempre, ¿no? Sí, a distancia, emocionalmente estarán presentes, pero hay cosas que se pierden. E igualmente, das como migrante, pues esas ventajas para tu hijo, porque esa biculturalidad, como que la notas más, ¿no? Tú ya te notas integrada y ves cosas que digamos, lo has como que chupado o internalizado de la cultura, pero un niño es el vivo ejemplo de esa multiculturalidad, ¿no? Y de cómo tú y tu pareja, por ejemplo, integran esos estilos de crianza culturales, ¿no? O sea, puedes ver esos dos mundos muy bien reflejados en esa persona. Sí. Entonces, sí, claro. O sea, yo creo que te confronta todavía decir, sí, sí soy migrante y ahora soy mamá migrante y estoy, o sea, ya tú eras tu familia con tu pareja, pero todavía o sea, como que ver ya ese producto de ese amor y de esa relación, todavía como que te hace decir, sí, definitivamente estoy haciendo una vida en el extranjero, ¿no? Sí, y también la verdad es que a mí sí me dio de repente ay, güey, o sea, ahora sí ya me quedé aquí, o sí, realmente eso sentí, como que wow, porque hay algo que me conecta ya, mi pareja es de aquí, ¿no? Entonces, digamos, tenemos una relación muy estable, pero si pasara algo y no funcionara o lo que sea, de todas formas tendría que quedarme aquí. Tengo una hija alemana. Ujú. Sí, o sea, son cosas que antes no te planteas y que ya con el compromiso de una vida que compartimos, ¿no? Compartimos esta responsabilidad, pues entonces eso ya me hace darme cuenta que sí, que si me separo, que por X, Y o Z, esperemos que no, pues me tengo que quedar como dices, ¿no? Que tenemos que hacer un acuerdo para estar en el mismo lugar por esa persona. Sí. Y esto creo que, o sea, ya no es de los procesos psicológicos de la migración, pero sí la migración nos genera estas crisis existenciales, que son como estas reflexiones vitales de qué queremos y en dónde estamos y para qué estamos y tal. Y como dices, a ti te hizo darte cuenta,
o sea, que ya te quedabas ahí, pero hay otras personas que leí el comentario, ¿no? Dice, la maternidad también te hace cuestionar mucho la estancia en el extranjero. Hay gente que justo lo contrario, ¿no? Otra es, ya he hecho raíz y ya me es más fácil como decir, ya estoy aquí y aquí me voy a quedar, o esa es la idea, pero para otras es, ¿de verdad quiero estar lejos de mi familia? O sea, a muchas mujeres sí las confronta con el decir, ¿qué tanto quiero seguir en el extranjero ahora que soy mamá? Tal vez era fácil yo individualmente, ¿no? Pero no sé qué tan sencillo y qué tanto lo quiero, que no hay una elección correcta o incorrecta, más bien la que para cada quien es válida, seguir a distancia de mi familia, ¿no? Y es que se nota la ausencia, o sea, eso sí, de verdad, que se nota muy fuerte y mucho más que antes. Ujú, Cuando se enferma tu hijo y no tienes quien te ayude para poder trabajar, ujú, y dices, ah, si estuviera en México, mi mamá me ayudaría a cuidarla, sí. ¿no? Entonces, y creo que ahora con la pandemia incluso más, muchísimas mamás tuvieron que estar completamente sin apoyo de sus familias porque no pudieron viajar, Ujú. situaciones que no, bueno, por supuesto inesperadas, pero que además por la distancia y por la migración se ven mucho más comunes. Sí, claro, se vuelve más complejo, ¿no? Y la pandemia también nos enseñó mucho de eso. Por ejemplo, tenía varias pacientes que iban a dar a luz y muchos de nosotros tenemos como el privilegio, yo lo llamo privilegio, de que nuestras familias puedan visitarnos en momentos así tan importantes, ¿no? Y tenían esperada como el que vinieran al menos su madre y su padre y no se pudo, ¿no? Entonces es enfrentarte a una situación que te hace ilusión, compartir con tu familia y que por cuestiones de pandemia ya no se pudo, ¿no? Entonces, claro, la distancia es compleja y pesa, ¿no? Pero también es cómo la llevamos, también tiene sus ventajas por el otro lado. También hay Sí, mujeres que la distancia les ha permitido ser mamás sin la expectativa de sus familiares, sin el peso de las críticas, los juicios, ¿no? Como los ideales que todo el mundo quiere poner sobre ese bebé y que dicen, ay, a mí la distancia me permitió una maternidad muy libre, muy mía, también muy creativa, ¿no? Decir, a ver, tal vez si hubiera estado siempre en mi país no hubiera cuestionado qué es lo que quería y simplemente lo hubiera hecho como todo el mundo lo hace, pero el irme a otro país y ver estas otras culturas, estas otras formas de ser mamá, también invita a un reflexionar y elegir cómo quiero ser mamá, ¿no? Todavía aún más consciente. Entonces, también tiene esta ventaja a veces estar lejos. sí, yo siempre les digo a las mamás con las que trabajo que la familia es un arma de dos filos, Ujú, porque claro, te pueden apoyar, ujú, pero también te pueden, por ejemplo, en la lactancia te pueden poner muchas expectativas, te pueden traer muchos mitos, ujú. ¿no? Cosas que de alguna forma podrían llegar a dañar tu lactancia o tu maternidad. Entonces, sí, o sea, pero para eso también necesitamos haber hecho un trabajo interno para poder marcar los límites Sí, de nuestra maternidad y hasta dónde queremos que nuestra familia tenga un impacto, ¿no? claro, totalmente de acuerdo. Y también, mira, lo que nos dice Fer es que para eso también se necesita tener una tribu en donde vivimos, ¿no? Una tribu que pues con suerte la podemos escoger también, que no es como la familia que pues te tocó esa familia, pero ya cuando estás aquí ya puedes escoger tú a las personas a las que quieres a tu alrededor en un momento así. Ujú. Sí, totalmente. Y cuando ya una mujer está integrada, tiene esa tribu, ¿no? Pero también a mí algo que me sorprende muchísimo son estos grupos de Facebook, sobre todo, ¿no? Criando un hijo multicultural, mamás en UK, mamás latinas en no sé dónde, mamás latinas en Japón. Es impresionante cómo también se hacen grupos especialmente de mamás, ¿no? Parece que hay una necesidad ahí de conectar con otras mujeres migrantes que son mamás y hablar de estos retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, me parece muy bonito que sí, que lo ideal es tener una tribu en donde estás, pero también saber que esa tribu está como de una forma más amplia y que hay mujeres, o sea, que ahora nos lo permitimos, antes era como ser mamá y no se cuestionaba cómo era ser mamá, ¿no? Era todo desde el sacrificio y tal,
Y hoy algo muy bonito que veo es que no solo se elige si se quiere o no se quiere, sino el cómo, que muchas mujeres están en esta construcción consciente, ¿no? Y cómo se comparte, cómo se dialoga, cómo se habla de temas que antes no se hablaban. Y pues Sí, ante tanta información la gente decide qué hacer y qué no hacer, ¿no? Entonces me parece súper bonito. sí, sí, exactamente. Bueno, entonces un tema que no hemos tocado, pero que también se ve muy afectado cuando llega un bebé es la pareja. Ujú, Entonces, desde el punto de vista de la lactancia, o sea, los primeros meses hay una diada de mamá y bebé ujú, y es muy fuerte. Incluso hay parejas que se sienten desplazados, ¿no? sí. De esta diada. Entonces, por supuesto que afecta a la pareja. Ujú. Desde el punto de vista, desde tu punto de vista, ¿cómo afecta? Ok, yo como terapeuta de pareja, creo que es importante una preparación. Y una preparación no solo es leer e informar de qué va a pasar y qué va a pasar los 3 meses, sí, eso es ideal. Pero una preparación de los acuerdos, de lo que vamos, de lo que creemos que nos vamos a afrontar también. Tú puedes tener un acuerdo súper claro, tal, pero depende también de tu hijo o de tu hija, ¿no? O sea, hay niños que dicen que es increíble desde el momento número uno, es fantástico y ta, 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 y hay mujeres que lidian con el tema de la lactancia, ¿no? Entonces va a depender mucho de la situación en la que se vean, ¿no? Qué tanto influyen a la relación o no. Pero sí es importante como tener estos acuerdos de qué va a pasar en este momento en el que sí, por naturaleza hay una fusión madre e hijo e incluso, ¿no? Llega, algunas mujeres tienen como cierta resistencia, ya no Ujú, emocional, biológica a sus parejas, o sea, sí, les huelen mal, sienten rechazo físico, no, no quieren que las toquen, no quieren, por ejemplo, tener relaciones sexuales, muchas de ellas, porque sienten que el pecho es de sus niños, ¿no? No quieren que las toquen. O sea, hay como muchas maneras en las que algunas mujeres, no todas, reaccionan ante la maternidad, ¿no? Y esto creo que es importante hablarlo con la pareja, de qué manera podemos seguir intimando, conectando, cómo es que tú también generas un vínculo y te permito generar un vínculo, aunque por supuesto que el hombre no puede suplir la lactancia, ¿no? Pero de qué maneras vamos a permitir que esa diada no sea tan fuerte que separe a la pareja o que genere ujú, la pareja. Siempre hay que recordar, y eso yo se lo digo a las parejas, que ese bebé está aquí porque el vínculo era lo suficientemente fuerte, ¿no? Y se decidió tomar esa elección. Y entonces, para que ese bebé siga ahí, hay que cuidar el vínculo. Entonces hay que platicar mucho de cómo crear esos pequeños espacios que aunque estemos cansados, pues eh, hacemos una cena y platicamos de algo que no sean pañales y bebés y biberones, nada, ¿no? O sea, que sea un espacio de adultos que siguen conectando. ¿Cómo es que seguimos intimando si es que por X, Y o Z no deseo tener relaciones sexuales aún, no me siento preparada, me duele, me incomoda, no quiero? O sea, creo que son conversaciones a tener, ¿no? Entonces es súper importante. Y luego ya si lo hablamos desde el tema no solo pareja, ¿no? Cómo influye la entrada de un hijo, sino una pareja bicultural, ¿no? Ya entran otras cosas. Tal vez ya nos habíamos acoplado a ser dos, ya habíamos armonizado nuestras diferencias culturales y personales y ya habíamos logrado como una estabilidad en el día a día, ¿no? En cómo funcionamos como pareja, en casa, etcétera. Y la llegada de un niño, obviamente, o sea, desorganiza todo eso que se había logrado. Y hay que aprender ahora a ser tres, ¿no? sí, Y entonces hay que volver a negociar, pues, estos estilos de crianza culturales, estas diferencias culturales que ahora influyen como en cómo queremos vivir con nuestro hijo, nuestra hija. O sea, se vuelve a trabajar y hay personas que lo viven como un retroceso o a veces no había atención y la empieza a ver porque yo respetaba y amaba tu cultura en ti y tú en mí, pero ya a la hora de tener un hijo, los dos queremos como que tenga nuestra cultura, ¿no? Y cómo mediamos y negociamos lo que sí y lo que no.
Entonces ahí muchas parejas entran en tensión, otras que no habían logrado tal vez como esa negociación, ese acuerdo, y un niño les invita como a flexibilizar. O sea, depende también de que las parejas afronten esto. Eh, También el hecho, por ejemplo, esta sensación que muchas migrantes tienen de el peso del sacrificio, de yo estoy sacrificando mi vida, mi familia, mi profesión por estar aquí en tu país, ¿no? Cuando migran por amor, vuelve Ujú. a desactivarse, ¿no? Porque ya no es solo yo, sino mi familia se está perdiendo de, ¿no? Como Ujú. el convivir, sí, el compartir momentos y tu familia sí lo tiene. Entonces ahí a veces también se vuelve a reactivar, por ejemplo. Y bueno, hay muchos procesos que puede traer un niño y ahí sería ideal como mucha comunicación y si es necesario, pues trabajo profesional, ¿no? Como pareja para afrontar estos retos. Y ahora hay muchos cursos, muchos libros, mucha gente que ya viene a terapia de forma preventiva y eso es muy bonito y es ideal, ¿no? Gente que ya no solo viene a preparar qué vamos a hacer cuando nazcas, sino dicen, oye Irene, tenemos como temas de árbol genealógico y de patrones familiares que queremos sanar y no queremos transmitir esto a nuestro hijo y que trabajan mucho sus historias familiares juntos, ¿no? O sea, procesos preciosos que pues obviamente ya las parejas se están animando a tener. Mira, nunca me había cuestionado eso como de hacer ese tipo de terapia de pareja de manera preventiva, pero sí, me parece muy bonito y qué bonito llevar esos procesos de la mano, pues de alguien con quien en teoría piensas pasar tal vez el resto de tu vida, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Sí. O sea, es algo que te une, algo que también te hace conocer al otro, conocer por qué hay cosas que son necesarias o por qué tienes ciertas heridas. Y entre más te conozco, más te puedo cuidar y más puedo cuidar tus necesidades, ¿no? Más puedo tomarlas en cuenta. Y entonces me doy cuenta que eso que tú quieres para nuestro hijo no es un capricho, sino viene de algo muy importante que tú viviste o que no tuviste, ¿no? Y que Sí. que deseas transmitirlo. Entonces, entre más yo conozco tu historia, menos pienso que es un capricho, un berrinche, imposición, que te debo a lo mío y puedo entender de dónde viene. Y entonces, cuando entiendo de dónde viene, es más fácil negociar y acordar ese punto intermedio, ¿no? El arte del compromiso que le llamo desde el método que trabajo, este arte del compromiso de cómo vamos a llegar a ese punto intermedio de lo que cada quien quiere, ya no solo por las culturas de las que venimos, sino por las familias de las que también venimos. Ujú. Claro. Wow, eso de verdad me encantó. Porque yo me he dado cuenta que en mi propio proceso, el conocerme a mí y saber a veces de dónde vienen mis reacciones Uh -huh, eh, y, y explicárselo a mi pareja, uh -huh, nos ha ayudado muchísimo. Y él me dice, muchas gracias por haberme dicho esto, ¿no? Por haberme explicado de dónde viene esa reacción, uh -huh, porque ahora que lo entiendo, ya también puedo yo reaccionar de una manera distinta. sí, Aunque a veces no es que yo tenga la razón, sino que entendemos por qué he reaccionado de tal manera, uh -huh, ya podemos llegar a acuerdos. uh -huh, sí, total. Pero simplemente saberme comprendida pues me hace sentir muy bien. Claro, claro. Y también, sí, es un acto de vulnerabilidad, ¿no? Abrirle al otro y decirle, me pasa esto porque tengo esta herida, ¿no? Pero al final, ese permitir la vulnerabilidad nos permite conectar. Es la única manera de conectar, siendo vulnerables, ¿no? Siendo Sí, conscientes con lo que sentimos. Entonces, un proceso de pareja puede permitir esa conexión y esa conexión pues va a permitir que seamos mejores padres, ¿no? O padre y madre más conscientes, ¿no? O madre y padre, porque ya las claro. entonces, o sea, que seamos más conscientes de cómo estamos eligiendo algo tan importante, porque yo creo que no es solo traer vida, ¿no? Dar vida, sino cuidar que esa vida vaya por un lugar sano, por un camino sano,
Y cuando soy migrante, todo lo que no trabajo, todo lo que no sano de mi proceso y de mi elección de vivir en el extranjero, lo transmito, ¿no? El duelo migratorio es transgeneracional. Todo eso que no sano, todo eso que no trabajo, indirectamente va a influir en mis hijos. Entonces también ese puede ser un motor para sanar la migración, ¿no? Ujú. Sí, ya ves, es que dice que nos dejaste así. Y además veo en los comentarios que todas se están sintiendo muy identificadas con esto que estamos diciendo. Y sí, o sea, entonces cuando tenemos un hijo en un lugar que no es nuestro lugar de origen, ¿cómo crecen esos hijos que en la biculturalidad? Uh-huh. Los niños son como esponjitas, son muy flexibles, más bien los rígidos somos los adultos que queremos controlar mucho. Pero un niño que ya nace dentro de un contexto bicultural, son niños con mucha resiliencia, con mucha flexibilidad, ya no solo para aprender un idioma, sino para moverse en esas culturas. A veces como que papá y mamá se preocupan tanto y se olvidan también de que esa personita tiene un poder de elección y ver eligiendo qué le importa y qué le interesa de cada cultura y qué quiere integrar a su identidad. Me queda claro que sí, que como adultos hay que enseñar estos valores o estas costumbres que queremos que esta persona puede elegir, pero ya está en él o en ella, ¿no? Entonces eso es algo que hay que recordar. Luego, por el otro lado, lo que decía, ¿no? En vez de estar peleada con mi maternidad desde mi cultura y la otra maternidad, que sí, que a veces hay mujeres que están en sociedades que los valores son de verdad antagónicos y sí entran como en una crisis de decir, ¿cómo voy a llevar la maternidad que quiero en este país? Pero hay otras que pueden, o sea, ver como su experiencia de mamá enriquecida por esas otras perspectivas, esas otras formas que pueden obtener en el país de residencia, ¿no? En su país de acogida. Entonces, si lo vemos como algo que puede ampliar la experiencia, genial, ¿no? Oye, que además qué bonito poder tomar lo mejor de todos, ¿no? Un poquito de aquí, o sea, veo algo que veo que me gusta y puedo adaptarlo a mi propia maternidad, aunque no sea parecido a como me lo enseñaron a mí o como se materna en mi país. Ujú, exactamente, exactamente, ¿no? Como que nos permite ver otras formas de hacerlo, ¿no? Ni más válidas ni menos válidas, simplemente diferentes. Y entonces Ujú, más posibilidad de elección. Incluso también, nuevamente, un proceso creativo. Tal vez no me convence mucho el alemán o la española, pero tampoco la mexicana. Bueno, tal vez eso me permite como crear mi propia forma y unir ujú. o llegar a puntos intermedios que sean sostenibles, ¿no? En un contexto social, porque somos seres sociales, no podemos decir, yo hago lo que se me da la gana y ya está, ¿no? Pero sí puede ser un proceso creativo y muy enriquecedor. Sí. Sí, definitivamente. Me interesa que las que están aquí en el live, si tienen preguntas para Irene o para mí también, que nos pongan en los comentarios para que podamos responderlas o que nos cuenten sus experiencias, porque creo que, o sea, sí, todas nos hemos sentido muy identificadas, pero seguramente también cada una hemos tenido experiencias distintas. Sí, totalmente. Sí, yo, por ejemplo, hablo de momento desde la parte profesional, pero no tengo esa experiencia personal, que obviamente no minimiza lo que sé como alguien que acompaña, ¿no? Como profesional que acompaña, pero me queda claro que si elijo ser mamá, tendré un propio proceso y una propia experiencia, ¿no? Y para ser sincera, y sí lo digo con esa apertura, una de las cosas que me hace decir, no lo sé, es justo ser migrante. Y a la vez, una de las cosas, es muy contradictorio y muy paradójico. Y otra de las cosas que me hace decir, bueno, tal vez sí, también es ser migrante, ¿no? Ujú, No, como también puedo sentir que sí, tengo más una familia aquí, si tengo un hijo, ¿no? Y por el otro lado, que tanto también, sí a mí el tema familiar es como, ay, ser mamá lejos de mi mamá, como que me cuesta imaginármelo, ¿no? Entonces, ujú. yo todavía, el libro con el que estoy y también mi terapeuta dice,
no digas sí ni no hasta que no lo sepas, y mucho libro te dice, cuida lo que platicas porque la gente siempre tiene una idea, una opinión, un tal, y hasta que no tengas mayor certeza, compártelo, pero bueno, me siento cómoda de compartir esto, ¿no? Que mi propia situación de migrante también me hace cuestionar si quiero ser mamá o no. Sí, Ujú. sí, lo entiendo perfectamente. Yo creo que para mí también fue no una razón para sí o para no, pero algo, Influ. un factor a considerar, digamos. Sí, un factor grandote a considerar. Sí, por supuesto, sí. Y también al mismo tiempo, o sea, ya que soy mamá, también eso me hace considerar, bueno, cuántos hijos voy a tener. Ujú. Hay muchos factores, ¿no? O sea, cuánto cuestan los boletos para ir a México, Exacto. las vacaciones, cuándo voy a poder ir. Ujú. Sí, no es lo mismo viajar una que ahora viajar con hijos, ¿no? O sea, tiene su complejidad, ahora también tiene su virtud y su ventaja, como todo en la vida. Yo creo que toda elección siempre tiene ganancias y pérdidas, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, dice, eso me pasó a mí. Por ser migrante y estar lejos de mi familia me hizo dudarlo por muchos años, pero ahora estoy muy contenta con mi decisión. Qué bueno, me alegro. Un Sí besito. sabías que Evelyn está embarazada, ¿no? ¡Ay, no sabía! Felicidades, Evelyn, qué gusto. Me da muchísimo gusto. Sí, así que estamos esperando conocer al pequeño o pequeña. Muy bien. Felicidades y linda maternidad. Sí, creo que sí, es que son temas tan complejos, tanto la migración como la maternidad y cómo se juntan. Y sí, yo creo que definitivamente impulsan a muchas personas a ser mejores cada día, Ujú, ambas decisiones, ¿no? O sea, y sí o sea, te dan muchísimos retos, ujú. pero también son muchísimas oportunidades de aprender cosas nuevas, de conocerte a ti mismo, Sí. de hacer cosas que nunca creíste ser posibles. O sea, yo nunca creí cuando me vine por primera vez a Alemania estar 12 años después Ujú, siendo asesora de lactancia, ¿sabes? O sea, jamás me imaginé eso ujú, y aquí estoy. Entonces son cosas, pues sí, procesos muy interesantes ujú. y que puedes llegar a descubrir cosas súper bonitas. Sí. Y esto que dices creo que es súper importante porque cuando trascendemos como lo abrumador que puede ser convertirse en mamá o migrar, o sea, trascendemos como esta parte, ¿no? He escuchado que muchas mujeres dicen que después de ser mamás perdieron muchos miedos, ganaron otros, pero dicen que se sintieron que ya eran capaces de todo. O sea, que fue una experiencia que las empoderó muchísimo, decir, no, pues yo ya puedo con lo que sea, ¿no? Y creo que también migrar es algo que cuando trascendemos el duelo, la adaptación, los retos iniciales, llega un punto en el que, o sea, sí sientes como ese orgullo, o al menos a mí me pasa, y espero que a muchas de las que nos están viendo les pase, que siento, o sea, como que a veces digo, wow, ¿no? O sea, como que llevo tanto tiempo en el extranjero y mis logros como que tienen un peso mayor y me ha empoderado a creer que ya me puedo ir a Timbuktu y puedo como de verdad con esa fortaleza seguir viviendo. Entonces, sí, son dos experiencias que te ayudan a conocerte mucho y también a ver tu fortaleza, ¿no? Como tu resiliencia, Sí. habilidades, cosas que tal vez desconocías de ti, que si no hubieras sido madre o que si no hubieras migrado, se hubieran quedado como en un baúl, ¿no? Sin ser como visibilizadas. Sí, yo siento que eso me pasó a mí definitivamente, eso de sentirme empoderada y que justo por alguna razón se me juntaron las dos, o sea, lo de la maternidad y lo de la migración, Ujú, que en ese momento sentí el empoderamiento de la migración a partir de mi maternidad. ujú. Mira lo que nos cuentan, que lleva 5 años viviendo en Francia y está a punto de tener a su bebé. Me hago mil preguntas y esta intervención me hace tanto bien. Gracias a las dos por compartir. ¡Ay, qué bonito! Felicidades por tu bebé próximamente.
Sí, individualmente como con mi pareja, claro. Ujú. Sí, Sí, qué bonito. la preparación consciente y positividad para entrar tanto en una experiencia migrante como una maternidad. No se puede entrar con negatividad. Entonces, por eso es bien importante prepararse y hacer, o sea, por eso la maternidad planeada y deseada es ideal, ¿no? Porque se requiere ese deseo, pues, para afrontar los retos y también para como disfrutar, ¿no? Como lo bonito de la experiencia. 100%, 100%. Y es que justo, sí, o sea, bueno, lo de las maternidades deseadas, 100% de acuerdo. Creo que hay momentos que si no lo hubiera deseado, no sé qué haría. Pero, a ver, ¿qué dicen? Mi mamá falleció hace 8 años y desde entonces me creo capaz de todo. Sé que mi mamá me acompaña y estará orgullosa de nosotras. Claro que sí, sí, Y sí. Qué bonitas historias. Es que esto, todo, todas estas historias de migrantes y de mamás migrantes, a mí últimamente me encantan. De hecho, me compré un libro que se llama Mama Superstar. Está en alemán, pero para las que viven en Alemania se los recomiendo también, porque vienen historias de mamás migrantes. wow, qué lindo. Y son historias tan bonitas que sí, en algunas hasta lloras. Sí, o sea, cada quien tiene una experiencia, ¿no? Una situación. Y por ejemplo, en el caso de alguien que ya no tenía a su mamá, convertirse en mamá, o sea, te reconecta con la parte afectiva de ese vínculo tan especial como lo fue una madre, ¿no? Y te permite también, a través de este nuevo vínculo con tu hijo o tu hija, como cuidar y poner muchos de los valores y de todas las cosas que ganaste en ese otro vínculo. Entonces también es una experiencia muy bonita en ese sentido, ¿no? Oye, a ver, como un bonus, todavía tenemos un ratito, ¿no? O cómo vamos. Sí. ¿Cómo les recomendarías a las mamás que están ahorita embarazadas o que están pensando, planeando, tal vez planeando un embarazo, cómo prepararse para el embarazo psicológicamente? Ok. Sí es posible que tomen un proceso de terapia porque un proceso de terapia les va a permitir trabajar en su historia de vida y en cómo esa historia de vida influye en dónde están ahora y lo que van a transmitir como mamás. Entonces creo que el trabajo como de patrones familiares, de heridas transgeneracionales, de heridas no sanadas, trabajar el niño interior es algo muy importante y es importante hacerlo con acompañamiento. Quienes no, hay muchísimos talleres, hay muchísimos libros sobre maternidades, sobre cómo la maternidad pues te conecta con estas, o sea, con estos otros aspectos de ti. Entonces, esa sería como una de mis sugerencias. Hay muchísimos podcasts, programas, videos, en YouTube hay como mucha información y creo que hay que cuidar cómo se consume, pero creo que también el escuchar a otras mujeres cómo lo han vivido puede ayudar como a flexibilizar como las ideas, los miedos, ¿no? También escuchar como estas experiencias personales creo que es súper enriquecedor. Por el otro lado, también psicológicamente hablando, creo que hay que estar como estables y en un momento como de tranquilidad emocional. Entonces, les recomiendo mucho practicar mindfulness, practicar meditación, hacer yoga o nadar, cualquier actividad que genere como una estabilidad fisiológica y emocional. Comer bien, que también influye muchísimo. Por ejemplo, hay libros preciosos. Hay uno súper lindo que por ahí lo debo de tener, no me acuerdo el título, pero sé que lo tengo. Y es como una guía práctica del embarazo, ¿no? Entonces te va haciendo preguntas y te va ayudando como a reflexionar y a escribir, pero no es necesario un libro, o sea, llevar un diario de lo que van sintiendo cada día en este proceso de convertirse en mamás o ser mamás, creo que es algo bastante bonito que las puede como ayudar a tener mucha más conciencia, ¿no? Porque cuando escribo las cosas puedo verlas de frente, ¿no? O sea, toman otra. Entonces también escribir, tener un diario es lindo para que después se relean, ¿no? Como en un lugar Ujú. como depositando lo que voy sintiendo y pensando. Estos grupos de madres
o tener como, sí, como esta tribu, ¿no? De otras mamás, creo que es súper importante. Entonces también que busquen estos grupos de ayuda. Si se puede presenciales mejor porque es más rico, pero si no también online, que busquen unirse, que lean, ¿no? Como a ver qué está diciendo la gente, que se impliquen, o sea, que también conversen, comenten y entonces generen como esta cultura de, sí, de construcción de maternidades y de información de mamás para mamás. ¿Qué más? Que sanen, o sea, su duelo migratorio, su proceso migratorio, que intenten estar estables en el país antes de tener un hijo si les es posible, ¿no? El idioma, o sea, que aprovechen también el tiempo del embarazo o antes de como para manejar el idioma o tener al menos como una red de apoyo social, conocer gente porque las va a ayudar muchísimo. No sé qué más. ¿Te viene algo a ti a la mente? Pues ahorita que dijiste eso del idioma, yo les recomiendo a las mamás con las que trabajo que si no tienen tiempo de aprender el idioma, que por lo menos hagan una lista de palabras y de como términos que son importantes para el embarazo, para el parto, para que cuando lleguen a ese momento, o sea, con las citas de doctores y todo, que por lo menos sepan de qué están hablando, Ujú. aunque no entiendan todo, pero que tengan su lista, ¿no? Sí, que se puedan comunicar, es que es algo tan importante, ¿no? Que uno busca Ujú. entendimiento, ¿no? Que el doctor sepa que, ¿no? También con los hijos. Tenía una mamá que decía, es que me siento tan mal porque voy al doctor, no les sé explicar que le duele a mi hijo y me siento mala mamá. O sea, ahí hay como un sentir que te puedes implicar al nivel que quieres implicarte, ¿no? Entonces el idioma sí es esencial. Sí, 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 sí. Mira, está escribiendo un libro para su bebé porque le hubiera gustado tener esas conversaciones con su Ay, mamá. qué bonito, me encanta. Sí, súper bonito. Pues Irene, yo nada más quiero agradecerte porque creo que esta plática estuvo súper rica, súper, no sé, como calientita. Creo que llegamos a los corazones de las que nos escucharon porque realmente han pasado por esto, se sienten identificadas. Gracias por tus conocimientos, porque eso es súper importante como saber qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa psicológicamente? Y gracias por todo, por estar aquí, por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, por el espacio, gracias a las que se conectaron, también a las que después lo vean, que también lo compartiremos por YouTube y por muchas redes para que llegue a muchas mujeres migrantes y muchas mamás. Y pues te mando un abrazote, me encanta verte haciendo lo que estás haciendo, ver cómo has transformado, ¿no? Como incluso tu maternidad también en esta otra línea profesional, ¿no? Entonces me parece muy bonito, felicidades y Muchas gracias. yo encantada. Claro que sí, perfecto. Bueno, entonces estamos en contacto. Un besito. Besito, linda noche a todos. Bye.